Saludos, ¿cómo estáis? Muchísimas gracias por descargar el primer episodio de Cambio Perpetuo. Mi nombre es Gael Sánchez Smith y os traigo este podcast en el que abordaremos temas de actualidad mediante conversaciones con expertos en economía, filosofía y política. En este primer programa nos acompaña José Miguel Viñas para hablar del que probablemente sea el mayor reto al que actualmente se enfrenta la humanidad. José Miguel es licenciado en física, ha trabajado como meteorólogo en Antena 3 y actualmente trabaja en Radio Nacional de España. Además ha publicado varios libros sobre meteorología y cambio climático, el último de ellos hace escasas semanas. En esta conversación entramos a analizar la diferencia entre cambio climático natural y antropogénico, los efectos que ya podemos percibir y las proyecciones de los expertos para este siglo. Además, hablamos de los monumentales retos políticos que nos presenta el cambio climático, como se puede ver en los repetidos fracasos de llegar a un plan de acción común entre todas las naciones. Por último, este es mi primer programa. Quiero lanzar uno cada 2 semanas aproximadamente y agradecería un montón vuestro apoyo. Podéis dejarme una reseña en iTunes o en la aplicación que utilicéis para escucharlo. Podéis seguirme en Twitter, @cambio_perpetuo, y podéis compartir el programa con vuestros amigos y vuestros familiares. Por supuesto que si tenéis alguna sugerencia o feedback, podéis poneros en contacto conmigo directamente. Para terminar, quiero agradecer a José Miguel por ser el primer invitado del programa y a todo el mundo que me está apoyando en este nuevo proyecto. Un saludo y aquí os dejo con José Miguel Viñas y la ciencia del cambio climático. Espero que os guste. Hola José Miguel, bienvenido a Cambio Perpetuo. Hola, encantado de estar aquí. Muchas gracias por hacer un hueco en la agenda en esta semana, sobre todo tan ajetreada con la cumbre del clima, con la COP25 en Madrid. ¿Qué tal has estado? Me comentabas que has estado por allí. Sí, he estado un par de días y bueno, ya queda poquito para que se remate. Ojalá se llegue a un acuerdo que todo el mundo quiere, ¿no? Y la verdad es que, bueno, había una actividad frenética, muchísimas actividades de tipo pues, presentar informes, para conocer iniciativas. He estado en una sesión en la que se habló de temas de redes que hay de clima, de agua en Iberoamérica y un poco cómo está organizada la comunidad hispana, ¿no? En estos temas. También tuve oportunidad de presentar mi último libro allí, en la zona verde, que es la que está abierta al público. Y bueno, pues luego lo que se ha ido saliendo en las noticias, ¿no? Pues ahora mismo ya están los políticos, un poco ya están las negociaciones a ese nivel, pero la primera semana fue sobre todo actividad científica. Fenomenal. Además, es una conferencia que tiene presencia tanto en Chile como en Madrid, ¿no? No me queda muy claro si se está llevando a cabo en los dos países. No, es que esto ha sido una cosa muy, muy curiosa. Esta cumbre, la COP25, se tenía originalmente que haber celebrado en Brasil, pero llegó al poder allí Bolsonaro y bueno, pues digamos que la política que tiene ahora mismo Brasil es bastante ir contracorriente del tema del cambio climático y entonces se decidió al final que la acogiera Chile. Y se iba ya a hacer en Chile, y estaban ya trabajando mucho porque ya faltaba poco para su celebración y ya has visto lo que ha pasado en Chile. Pues empezaron un poco los altercados públicos, digamos que el país no estaba en situación de acoger la cumbre y fue cuando España tomó el relevo y bueno, en un tiempo récord, porque ha sido poco más de un mes, pues lo ha organizado y bueno, pues la verdad es que cuando uno va allí y ve que en un mes han montado todo eso, pues dice, joroba, realmente nuestro país funciona bien, al menos en organizar este tipo de cosas. Bueno, pues está bien. Vamos a ver si da sus frutos y vamos a hablar de cambio climático, vamos a hablar de la ciencia del cambio climático, pero en primer lugar quería preguntarte un poco por tu camino hacia la meteorología y hacia el cambio climático. ¿Cómo fue que entraste en este mundo? Bueno, a mí las ciencias en general siempre me han atraído y ya orienté un poco mis estudios a estudiar física. Fue la carrera por la que decidí empezar a estudiar. Cuando empecé la carrera no tenía todavía nada claro que iba a terminar estudiando atmósfera y dedicándome a estas cosas. De hecho, entré un poco con la idea de hacer astrofísica. Pero a mitad de carrera, pues bueno, me empezó a gustar un poco o atraer el tema de la meteorología, las ciencias atmosféricas. Y ya me especialicé, ¿no? Elegí la especialidad que había de física del aire. Luego ya el tipo de cosas que hago, que son básicamente hacer mucha divulgación de todo esto, pues es un poco más circunstancial, porque estando ya en el último año de la carrera, pues se convocó una beca para una televisión privada, Antena 3, cuando empezaba prácticamente la televisión privada en España. Estuve unos meses allí trabajando con la beca, como te digo, en el área de meteorología, pues aprendiendo un poco cómo se hace un espacio del tiempo y
y ayudando a los meteorólogos que había entonces con aquella historia. Seguí luego terminando la carrera, empecé a trabajar ya cuando empezó Internet en temas de meteorología. Tuve la opción de volver a Antena 3 ya como trabajador, me ofrecieron estar allí trabajando. Estuve allí 5 años, que es mi experiencia más larga en televisión. Y luego ya, pues a raíz de aquello, me surgió también la posibilidad de trabajar en la radio, colaborador en Radio Nacional, y ya me empecé a plantear empezar a dedicarme pues como freelance, que al final es lo que soy, aunque estoy en muchos sitios, a esto, ¿no? Que es al fin y al cabo pues divulgar todo esto. Y bueno, haber llegado también el tema del cambio climático, pues es un asunto que siempre está en los titulares de prensa, hay muchísima información al respecto y bueno, pues también ahora digamos que me demandan mucho para hablar de estos temas. Es un tema que además, bueno, ya lleva unos años, últimamente pues cada vez está más presente en los medios, en las redes sociales, sobre todo con Greta. Acabo de ver que le han dado el premio a Personaje del Año de la revista Time, por cierto. Y bueno, yo recuerdo, vamos, yo también por mi parte siempre ha sido algo que me ha preocupado mucho, siempre he visto como un problema urgente, quizás el mayor reto al que se enfrenta la humanidad. Uno de los primeros momentos donde me impactó mucho los pronósticos del cambio climático fue viendo la película de Al Gore, la de Una verdad incómoda. En esa película no se hablaba tanto de cambio climático, se hablaba más de calentamiento global. Y a mí igual todavía me queda un poco alguna duda de esa confusión. No sé cuál de los dos términos es el correcto. Incluso en prensa veo que a veces se utilizan de manera indistinta. ¿A qué se debe esa confusión entre los dos términos? Sí, bueno, y has comprobado que ahora está emergiendo, y nunca mejor dicho, el término de emergencia climática o crisis climática. Incluso desde algunos medios de bastante peso a nivel internacional, como The Guardian, pues se ha sugerido que no se hable ya tanto de cambio climático, sino de crisis climática directamente, ¿no? O emergencia climática. Bueno, esto que me comentabas de cambio climático, calentamiento global o incluso cambio global, que también habrás escuchado, digamos que en origen fue el cambio climático, ¿no? Fue el asunto sobre el que se empezó a hablar y a estudiar un poco por los datos y las evidencias que empezaba a haber. Lo que pasa es que la principal evidencia hasta hace poco ha sido justamente la subida de la temperatura. Es decir, que su principal manifestación era justamente el calentamiento global. Evidentemente, al subir la temperatura, eso va generando una serie de impactos. Pues hemos visto las imágenes de la fusión de hielo, sobre todo en el Ártico, ahora el permafrost también en zonas del norte de la Tierra, la subida del nivel del mar, porque si sube la temperatura, pues el agua se expande y el hielo también que llega al mar hace que suba el nivel, y hay unas proyecciones que luego si quieres hablamos de ellas. Y digamos que hasta hace no mucho, todos esos impactos están como muy ligados a la temperatura y a la componente atmosférica, a la atmósfera. No se hablaba tanto de lo que estaba pasando en el océano, en los polos o en los hielos un poco más, pero en la biosfera, como otro gran sistema de la Tierra. Pues bueno, estaba claro que ahí había impactos, pero de lo que se hablaba era del calentamiento global. ¿Qué ocurre ahora? Pues que en esos otros sistemas que están todos ellos conectados, empieza a haber ya también unas evidencias tremendas, ¿no? Lo mismo que sube la temperatura, pues se está viendo que en el mar también el agua se está calentando. Y además eso se está ahora observando que está teniendo una serie de consecuencias incluso en la propia circulación atmosférica. De manera que ahora, pues bueno, ya estamos en la fase de, como te digo, emergencia o crisis climática. Pero tiene una cierta lógica que se empezara a hablar de cambio climático y que inicialmente se centrara esa terminología en el calentamiento global. Digamos que ha sido la variable quizá más visible, ¿no? La más evidente, pero durante los últimos años también se ha observado que otros fenómenos climáticos también han ido acompañando a ese cambio de la temperatura, ese incremento de la temperatura, ¿no? Igual estaría bien recordar un poco, a grosso modo, cuáles son los principales cambios que se han observado durante las últimas décadas en un país como el nuestro, por dar un ejemplo. Bueno, la señal más clara del cambio climático en nuestro país es la subida de la temperatura. Si a escala de la Tierra esa subida se puede estimar en torno a 1 grado, 1,1, por encima de los valores que había preindustriales o preinstrumentales, mejor dicho, es decir, a partir de mitad del siglo XIX, que es cuando ya podemos hablar de una red meteorológica mundial, en ese momento poco densa, pero que ya hay puntos de medidas en muchos lugares del mundo y se puede de alguna manera cuantificar una temperatura media global para la Tierra. Bueno, pues ahora, si ahora en la escala terrestre estamos 1,1 grado por encima de ese valor anterior a 1850, en España el calentamiento tiene una magnitud de 1,5 grados. ¿Esto por qué es así? Porque nuestro país ocupa las regiones templadas
el calentamiento global es más acusado cuanto mayor sea la latitud, de manera que en los polos, en particular en el Ártico, está ya en torno a 3 grados por encima de los valores preinstrumentales, y donde menos se nota esas señales en la zona ecuatorial. Nosotros estamos a mitad de camino, pues en torno a 1,5 grados. Bueno, esto de que suba 1,5 grados, alguien que a lo mejor no está muy metido en esta película, pues el típico comentario, bueno, pues que es 1,5 grados, ¿no? Si durante un día, entre el día y la noche, la variación es mucho mayor, ¿no? ¿Por qué nos estamos volviendo locos por una subida tan pequeña, ¿no? Alguien puede pensar. Hay que pensar que esto es para toda la Tierra o para un territorio extenso como es nuestro país. Entonces, ¿en qué se refleja esa subida? Pues se refleja en que el comportamiento de la temperatura a lo largo de las distintas estaciones del año claramente está cambiando. Ahora mismo, si definimos lo que es un día de verano, limitado por unos umbrales de temperatura, pues esos días de verano claramente son muchos más que los que había hace 30 o 40 años. Ahora mismo podemos tener ese tiempo veraniego ya metidos en el mes de abril, mayo, y a veces hasta el mes de noviembre. Y antes era una verdadera rareza que un día de octubre tuviéramos 25 grados, pero hoy en día ya es bastante habitual. Eso es un signo claro de cómo esa subida de la temperatura progresiva pues se está manifestando en nuestro país. Luego, por otro lado, está el tema de la precipitación. Aquí ya hay más discrepancias porque es una variable mucho más compleja. No es fácil de cuantificar o de analizar el comportamiento de la lluvia o de la nieve. Se están observando ciertos cambios estacionales, y también lo más objetivamente o lo más científico es afirmar que lo que está cambiando no es tanto la cantidad mayor o menor de precipitación, sino la manera de que tiene lugar esa precipitación. Está habiendo cada vez más episodios concentrados de lluvias intensas que siempre ha habido en nuestro país, pero ahora mismo pues en algunas zonas empiezan ya a ser bastante habituales. Y eso va bastante en consonancia con las proyecciones climáticas que hablan, como habrás escuchado, de que el clima se está haciendo más extremo. Por lo tanto, pues ese tipo de cosas, o el que las sequías o periodos sin lluvia también sean más frecuentes, sean de mayor magnitud, es algo que empieza ya a detectarse y que a ello apunta también el clima. Yo, en ese aspecto, por ejemplo, yo mismo lo he podido observar. Bueno, yo soy de Cantabria, del norte de España, y ahí los inviernos, por ejemplo, los temporales, son muchísimo más violentos. En Santander, que tiene una bahía llena de cafeterías, de hoteles, casi todos los inviernos el temporal golpea y acaba destruyendo alguna vidriera o causando algún daño. Y bueno, lo que hablabas de la lluvia también, ¿no? Hace unos meses tuvieron la gota fría ahí en Murcia, en Orihuela, y causó, bueno, unos destrozos monumentales. Entonces, lo que algunas personas parece que se preguntan es cuál es la causa de estos cambios climáticos que estamos observando. Algunas personas incluso levantan la objeción de que el cambio climático es algo natural, o al menos hay un componente natural, y cómo podemos distinguir esa parte natural de la parte que es causada por el hombre. Bueno, pues efectivamente que en todo momento están actuando factores naturales, y eso siempre va a estar ahí. El sol, que es la principal fuente de energía, pues sufre variaciones, no muy importantes, pero sí lo suficientemente para que se deje sentir aquí en el sistema climático, pues que en un momento dado mande más o menos radiación solar. Por otro lado, en nuestro planeta hay actividad sísmica y volcánica, sobre todo los volcanes, cuando entran en erupción, pues también en el sistema introducen partículas que generan, por ejemplo, enfriamientos regionales, o en ocasiones, si son grandes erupciones, a escala global. Esos factores están ahí. Aparte, hay factores orbitales de la Tierra que cada X años, miles de años, se combinan de tal manera que entra en el planeta menos radiación, y eso genera pues una alternancia de glaciaciones, de periodos muy fríos con periodos interglaciales como el actual. Bueno, todo eso está actuando en la Tierra y es lo que durante toda su historia ha ido generando cambios climáticos, unos de mayor magnitud que otros, pero es una constante en la historia de la Tierra. ¿Por qué nos estamos volviendo locos con este último cambio climático? Bueno, porque tiene varias singularidades. La fundamental, y es lo que a día de hoy ya no se debería de discutir, es que no se puede explicar sin entender que nosotros, a través de nuestras actividades, sobre todo la emisión de gases de efecto invernadero, hemos acelerado lo que los propios factores naturales pueden estar haciendo en el sistema climático. De manera que si eliminamos esa aportación nuestra, no observaríamos un cambio climático y en particular un calentamiento como el que se está observando.
Y eso la ciencia lo ha demostrado ya hace años en los famosos informes del IPCC. Se sabe perfectamente qué cantidad de CO2 y otros gases invernaderos se están lanzando a la atmósfera, eso se cuantifica y se sabe que parte de todo eso está contribuyendo a la subida de la temperatura. Por lo tanto, quizá hace 15 o 20 años, pues todavía habría algún científico que podría discutir algunos aspectos de estos que te estoy comentando, pero hoy en día ya está el volumen de información y de evidencias que hay que yo creo que ya no se puede discutir. Puedes discutir detalles, saber a lo mejor pues en una zona en concreto, en una región o aquí en nuestro país, oye, ¿cuál va a ser el impacto real de la subida del nivel del mar pronosticada? Pues hay incertidumbres porque no sabemos a lo mejor el mar, a lo mejor dentro de 20 o 30 años, si va a actuar de alguna manera que se escapa un poco a los modelos climáticos. Ese tipo de cosas se pueden discutir, pero las evidencias de lo que es el cambio climático y sus causas a día de hoy ya no. Estupendo. Pues está clarísima la explicación. A veces uno se encuentra, ¿no?, con comentarios del tipo, si una erupción volcánica produce más emisiones de carbono que toda la actividad humana de los últimos 100 o 200 años. Pero bueno, me imagino que no es como... No, a ver, si hubiera una mega erupción, como las que sabemos que ha habido a veces en la Tierra, las últimas más grandes, y te van a sonar esos nombres, la de Krakatoa, por ejemplo. Bueno, la última gran erupción terrestre fue en el año 1991, la del Pinatubo, volcán en Filipinas. Y esa erupción tuvo tal magnitud que provocó los 2-3 años siguientes un enfriamiento que llegó a detectarse a escala planetaria. Es decir, que la temperatura en la Tierra sufrió una disminución de varias décimas de grado a consecuencia principalmente de la inyección de partículas que lanzó ese volcán a la parte alta de la atmósfera. Bueno, ha habido erupciones un poco más hacia atrás en el tiempo, mucho más intensas que el Pinatubo. La de Krakatoa, que te decía, en 1883. La del Tambora, en 1815. Estas erupciones generaron cambios climáticos abruptos y de gran magnitud, pero ¿cuál es la diferencia entre un cambio climático como el que tenemos ahora y uno de esos cambios climáticos que pudo generar un gran volcán? En esos casos son cambios climáticos que no son duraderos en el tiempo, porque un volcán lanza muchísimas partículas y elementos a la atmósfera, pero esas partículas, una vez los vientos distribuyen todo ese material, terminan depositándose. Es decir, al cabo de 2, 3, 4, 5 años a lo sumo, ya no quedan esas partículas en el aire y de manera que ese efecto de retener calor desaparece y el planeta vuelve a su estado natural por los factores que están influyendo todo el rato en el clima. Lo de ahora es distinto. ¿Por qué? Porque estamos lanzando tal cantidad constantemente de gases y partículas que no es como un volcán que lo suelta y ya está. Nosotros llevamos años y años y años produciendo CO2, produciendo metano por nuestras actividades, produciendo óxidos de nitrógeno, y todo eso es acumulativo y todo eso además perdura en la atmósfera siglos en el caso de algunos gases, y por lo tanto eso está ahí y eso está constantemente actuando y reteniendo calor. Eso no va a depositarse como las partículas volcánicas, y de ahí la diferencia o la singularidad de este cambio climático. Entonces, es esa actividad humana la que está causando esa aceleración del cambio climático que se daría a lo largo de siglos o milenios si fuera natural, pero esa actividad es la que está acelerando y la que estamos percibiendo en esas observaciones que hacías al principio de la conversación sobre, bueno, pues el aumento de la temperatura, los fenómenos climáticos extremos que ya estamos viendo en España y en el mundo. Entonces, evidentemente, la gente está preocupada y queremos un poco pues saber qué es lo que se puede venir. Depende de cómo continúen las emisiones de carbono. Y en este aspecto, yo lo que he encontrado pues, son siempre referencias al panel intergubernamental sobre el cambio climático, el IPCC, que parece que es un órgano de científicos que se encarga un poco de asesorar y de hacer pronósticos sobre por dónde pueden ir los tiros. ¿Tú nos puedes explicar un poco en más detalle este panel, quién lo conforma y qué función tiene? Sí, el IPCC depende de Naciones Unidas, es un organismo internacional. Se creó en el año 1988 y ante las evidencias o las primeras evidencias de que se había iniciado un cambio climático y había una proyección, como así ha ido ocurriendo, de que fuera a más, ¿no? De manera que se vio la necesidad de aglutinar todo el conocimiento, que ya era muy vasto, muy extenso, a nivel de clima en la Tierra, con los centenares o miles incluso de especialistas que hay, y emitir una serie de informes cada X años que de alguna manera nos ofrecieran el estado del arte. Es decir, pues en 1990, ¿qué se sabe del clima? ¿Qué se sabe de cómo actúa la atmósfera con los océanos?
de las emisiones de CO2, qué pasa con ellas. Bueno, como hay muchísima gente que está investigando estas cosas, pues en ese informe primero, que fue del año 90, se intentó agrupar ese conocimiento y ofrecer además perspectivas, ofrecer proyecciones. Si esto sigue así, o si esto empeora, o si esto mejora, ¿qué va a pasar de aquí a 50 o 100 años? ¿No? Las proyecciones climáticas. Cada 5 o 6 años se vuelve a publicar un nuevo informe. Se distancian tanto en el tiempo porque el tema es muy complejo e involucra a muchísimas personas. De manera que, fíjate que el último informe, que es el quinto del IPCC, se publicó en su forma completa en el año 2014. Estamos a 2019 y el sexto está previsto que empiece a ver la luz a lo largo del año 2021. Es decir, que estos 7 años no es que no se haya hecho nada, sino que todos los estudios e investigaciones están contribuyendo al nuevo informe que dentro de un par de años ya verá la luz, ¿no? Y bueno, esos informes son, por así decirlo, el libro de ruta o la guía que debe de guiar, para la redundancia, a los políticos para tomar decisiones. Porque los científicos, a través de esos informes, lo que están diciendo es que, pues, lo que estamos escuchando, que es un tema urgente, porque si no se hace nada, vamos a ir hacia los peores escenarios. Piensa que en los informes se establecen distintos escenarios, desde uno de bajas emisiones hasta uno de altas emisiones, como el que sería ahora el actual, ¿no? En el que de momento estamos. ¿Por qué se generan escenarios distintos? Porque tenemos ciertos elementos de incertidumbre en el futuro. En el futuro no sabemos si alguna de estas cumbres va a dar resultado y vamos a empezar a emitir realmente menos CO2 o no. O vamos a seguir por la misma senda y cada año incluso va a ir empeorando la cosa. Entonces los científicos plantean distintos escenarios y para cada uno de ellos, ¿qué podría pasar con variables como la temperatura, la precipitación, el nivel del mar, la pérdida de hielo, etcétera, etcétera, etcétera? Y eso es un poco lo que se ofrece en esos informes del IPCC. Y parece que los informes, decías que el último de 2015, utilizan, digamos, la guía de los diferentes escenarios, parece que es la temperatura, ¿no? Tienen varios modelos, dependiendo de cuánto aumenta la temperatura, se darán ciertos cambios u otros. Y ese cambio de la temperatura, como hemos dicho, va a depender del nivel de emisiones. En realidad lo que se hace para cada escenario, estimando, pues, por ejemplo, qué población mundial habrá, cuál será el tipo de energía que se consume, etcétera, etcétera, se genera una cantidad de gases invernadero en la atmósfera y a partir de ahí ya, con ecuaciones matemáticas, etcétera, se puede saber cuál será el aumento de la temperatura en este escenario, temperatura u otras variables. Lo que también es importante saber es que los modelos climáticos, con sus incertidumbres, con sus limitaciones, hasta ahora se ponen todos de acuerdo, da igual el modelo que usemos, en que la temperatura va a seguir subiendo, más o menos en función del escenario, pero en todos ellos sube. Es decir, no hay un modelo a día de hoy que te esté indicando que dentro de 50 o 60 años la temperatura va a tender a bajar o a estabilizarse. Todos los modelos, incluso el más positivo para nosotros, que sería el de bajas emisiones, plantea una subida. Lo que pasa es que en ese escenario no sería una subida muy acusada y de alguna manera podríamos adaptarnos más o menos fácil a ello. Pero esa es un poco la manera de trabajar. Entonces parece que el hecho de que hay modelos, de alguna manera también nos empodera a nosotros y a nuestros políticos, en general a la población, para decidir un poco nuestro destino, ¿no? De alguna manera, si nosotros hacemos grandes esfuerzos por reducir las emisiones, vamos a poder, pues, conducir los próximos años hacia un escenario de bajo impacto climático, de bajo aumento de las temperaturas, mientras que si seguimos en el curso actual, vamos a ir hacia este escenario que indicas de mayor adversidad. Los escenarios, ¿en qué se diferencian respecto a las implicaciones que podrían tener para la población? Bueno, es evidente, o sea, un escenario de altas emisiones nos manda a un mundo, pues a lo mejor, si estamos hablando de que la temperatura ha subido 1 grado o grado y 1/10 hasta ahora, a un mundo en el que esa subida puede irse a 5 o 6 grados. Si ya con 1,5 grados o 2 la adaptación empieza a ser complicada, según los especialistas, imagínate lo que sería plantear de aquí a 50 o 60 años una Tierra con 3 o 4 grados más. Eso implicaría una serie de impactos a los que sería muy difícil adaptarnos por la rapidez, porque estamos hablando de unas cuantas décadas. Eso a escala de clima o a escala geológica no es nada, ¿no? Y por supuesto que ha habido cambios climáticos en los que la Tierra era mucho más cálida que actualmente, pero esas subidas
bajadas de temperatura se produjeron en periodos, en algunos casos, de miles de años. Y ahora estamos hablando de apenas 1, 2, 3 siglos. Por lo tanto, nos va a afectar y mucho. Entonces, lo que se está pidiendo a la comunidad internacional, a las naciones, es que hagan todos los esfuerzos posibles para dirigirnos al mejor de los escenarios posibles, que es el de más fácil adaptación. Ahora mismo, y a pesar de los logros que se han ido haciendo, porque ha habido muchas cumbres del clima y se han conseguido cosas, pero a pesar de eso, estamos a nivel máximo de emisiones de CO2. Nunca antes en la Tierra nuestras actividades han emitido tantos gases invernadero. Y eso a pesar de que ya se llevan muchos años hablando de cambio climático, de que puede ser un problema, pero bueno, la inercia de nuestro modo de desarrollo es brutal. Y entonces, claro, esto es un problema que se va agravando cada año que pasa, porque si este año se sigue sin hacer nada, el próximo año el problema estará ahí y será todavía un poco peor. Y eso es lo que está pasando. Y luego a lo mejor me preguntas por posibles salida de este atolladero, pero realmente es complicado, porque que analizas el mundo como está y las distintas realidades socioeconómicas de todos los países, claro, pues ahora China no puede parar su motor, aunque el resto del mundo lo esté pidiendo, porque de hecho el resto del mundo está tirando del motor chino también, ¿no? Estamos consumiendo muchas cosas que vienen de allí, de manera que todo es como una pescadilla que se muerde la cola, es verdaderamente complicado, ¿no? El ver por dónde podemos salir. Sí, de hecho, lo que hablabas, lo que se ve en los gráficos, si cualquiera que quiera mirar en Internet, las emisiones siguen aumentando, la concentración de carbono en la atmósfera continúa aumentando y no se llega a ese pico. Lo que parecería deseable es que, dada la preocupación en la inmensa parte de la población, en España creo que el 90% considera el cambio climático, el 90% de la población considera el cambio climático como un problema muy grave, uno de los más graves. Pero no terminamos de ver ese pico de concentración de carbono en la atmósfera. Y no es nada alentador, como dices también, el hecho de que las economías emergentes, pues tanto en Asia como en Sudamérica, pues quieren desarrollarse y su desarrollo implica un aumento de las partículas de carbono. Ante esta tesitura, ¿cómo se puede enfocar? Vienes de la COP, vienes de la conferencia en Madrid, ¿ha habido alguna propuesta allí que hayas visto interesante? Bueno, hay mucha voluntad porque esta cumbre al final pues se pueda llegar a algo muy positivo, pero también están ahí encima de la mesa las dificultades. A ver, ¿dónde he visto yo problemas? Por un lado, que van a intentar pulirse en los días que quedan para terminar la cumbre, el tema del mercado de emisiones, ¿no? O sea, ya habrás escuchado pues que si un país contamina mucho, pues puede vender a otro país parte de lo que contamina de alguna manera, que haya alguna transacción, ¿no?, económica. Y claro, a algunos países eso le puede venir hasta muy bien, ¿no? Porque ellos ya están en parte descarbonizados, ¿no? Pensemos en países tipo los países del norte de Europa o otros países europeos, nosotros estamos más o menos por ahí. Pero si pensamos en países de Europa del Este o lo que decías, o los países emergentes, pues claro, ahí ya no les va a interesar tanto eso, ¿no? Ellos tienen todavía ahí un margen para poder seguir quemando carbón o quemando combustibles fósiles de otro tipo y, por lo tanto, pues ahí hay unas dificultades. Luego, por otro lado, está el tema del coste que están teniendo los impactos del cambio climático. Ahora mismo ya para muchos países cuyas economías no son muy desahogadas, pues cada año que pasa con todos los impactos que hay, supone para ellos, bueno, pues su balanza comercial se va al suelo porque realmente les destroza, ¿no? El impacto de inundaciones catastróficas en las costas. Aquí en España, por ejemplo, que no podemos comparar los impactos aquí con otros países más pobres, pero aquí cada año se gastan, no sé el dato, pero muchos millones de euros en regenerar playas, ¿no? Porque al final vivimos del turismo y entonces se invierte dinero para que las playas que los temporales en otoño y en invierno van destrozando, pues tengan arena cuando llega el verano, ¿no? Y eso, ese gasto está aumentando cada vez más porque el impacto de la subida a nivel del mar y de los temporales cada vez es mayor. Pues nosotros a lo mejor podemos asumir ese gasto porque al final el turismo nos deja aquí divisas. Pero pensando en un país tipo China o tipo los países del sureste asiático, allí ya no les sale la ecuación, ¿no? Allí los gastos que puede generar por los destrozos el paso de un tifón o una tormenta fuerte, pues no lo puede asumir ese país, ¿no? Entonces, esos países pobres en la cumbre están pidiendo a los ricos que en parte les den el dinero para costear eso.
Y claro, pues aquí también hay resistencias, ¿no? Porque cada país pues defiende lo suyo y no todos están dispuestos a dar dinero para que otros países puedan tener una ayuda cuando una de esas catástrofes ligadas al cambio climático pues impacta sobre ellos. Claro, de hecho, parece una situación bastante perversa de alguna manera, porque yo incluso he llegado a leer, no sé si tú puedes confirmar esto, pero que algunas zonas del planeta el cambio climático las va a beneficiar enormemente, o al menos no a la zona en sí, sino a las personas que viven allí. Por ejemplo, podemos pensar en el norte de Canadá, o bueno, igual incluso la mayor parte de Canadá, o Rusia, donde ahora mismo no se puede cultivar nada, pero que si aumenta la temperatura 2 o 3 grados, pues van a ser tierras muy fértiles donde se va a poder generar mucha riqueza. Mientras que en el otro lado están los países que igual están más cerca del Ecuador o en el hemisferio sur, que se van a ver perjudicados de manera terrible. Entonces puede haber ahí una especie de incentivo perverso donde algunas economías ricas, como puede ser Estados Unidos, Canadá o Rusia, se benefician y eso les hace incluso más reticentes a colaborar hacia solventar el cambio climático o al menos reducir sus efectos. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bien es verdad que las zonas donde el impacto del cambio climático va a ser mucho mayor son zonas mucho más pobladas. Es decir, que sí, que a lo mejor pues Rusia tiene beneficios, pero son zonas donde hay mucha menos población que en zonas donde el cambio climático va a incidir negativamente, ¿no? Que son pues, toda la franja tropical, grandes ciudades asiáticas, grandes ciudades del cono sur, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay un cierto desequilibrio, ¿no? Pero está claro que en muchos países a los que en teoría les va a beneficiar la subida de la temperatura, pues van a mover sus posiciones lo justo, van a mostrar ahí una resistencia, porque al final, pues a lo mejor en un país como Rusia, pues dentro de 40 o 50 años, si la temperatura sube como pronostican los modelos, pues efectivamente van a poder tener una agricultura que hoy en día no tienen, ¿no? Y eso para ellos es beneficioso. Lo que pasa es que el cambio climático hay que verlo a escala global y como la Tierra en su conjunto. Y al final, aunque haya en una región, en una zona, algo que en principio puedes pensar que es beneficioso, pero si al final el impacto es brutal en todo el mundo y vivimos en un mundo globalizado, perdemos todos, ¿no? Es un poco el mensaje que hay que transmitir. Entonces, a mí no me vale que los alemanes puedan cosechar vino dentro de 50 años y que eso para ellos, para su economía va a ser fantástico, porque eso va a ser a costa que en gran parte del mundo los impactos van a incidir muy negativamente, ¿no? Entonces perdemos todo. Claro, de alguna manera lo que pone de manifiesto igual son los límites del nacionalismo, ¿no? O el pensamiento nacionalista, pensar en el bien de tu nación. Al final pierden todos, pierden los que no están en la nación y al final también los de la propia nación. Entonces sí que es un problema a nivel político también yo creo que muy difícil de resolver como se está demostrando, ¿no? Que llevamos tantos años así y no se consigue llegar aquí a un consenso, a una línea de actuación clara. No sé si a nivel político, ¿cómo ves tú lo que se acordó en el Acuerdo de París? ¿Cómo vamos con esos objetivos? Si crees que el mundo camina en la dirección correcta, ¿cómo ves el panorama político? Pues el Acuerdo de París en principio es prometedor porque la mayor parte de los países del mundo lo firmaron. Es verdad que sin unos compromisos firmes, que son un poco los que en esta cumbre de Madrid y la del próximo año se tienen ya que dejar sobre el papel y empezar las acciones. Pero el problema es que en estos años que han pasado desde que se firma el Tratado de París en 2015 hasta la actualidad, el cambio climático se está acelerando por encima de lo que están pronosticando los propios modelos. De manera que ahora mismo, y eso ha salido en una información unos días antes de que empezara la cumbre de Madrid, ahora mismo, si todos los países firmantes del Acuerdo de París siguieran con sus compromisos y, por así decirlo, hicieran los deberes, haciendo eso, a final de siglo, según la proyección climática, la temperatura se estabilizaría en torno a 3 grados por encima de los valores preinstrumentales. Y sabes que los científicos están comentando que si pasamos ya el umbral del 1,5 grados, la adaptación empezará a ser ya complicada, y así como los impactos en la biosfera, por ejemplo. Y si nos acercamos a los 2, pues digamos que hay ahí como un nivel crítico. Es decir, que esa aceleración del cambio climático está obligando a que haya, de alguna manera, una cierta urgencia por parte de los países a adoptar medidas más restrictivas en lo que a las emisiones de gases invernaderos se refiere, lo cual pues ya te haces una idea de la dificultad que tiene esto. Y de hecho aquí en la Cumbre de Madrid se está intentando convencer a muchos países que todavía tienen que ser como más exigentes
a la hora de adoptar medidas. De hecho, en Europa, y eso es una buena iniciativa, se está proponiendo emisiones cero para el año 2050, que está ahí a la vuelta de la esquina. De manera que, bueno, a la dificultad ya de las propias negociaciones que hay en estas cumbres del clima se suma que el clima sin duda no está ayudando precisamente, sino todavía poniendo las cosas más complicadas. Claro, y de hecho, esa dirección que llevamos hacia los 3 grados implicaría ya un cambio climático irreversible, porque yo me imagino que una vez que todo ese carbono se ha emitido a la atmósfera, no lo podemos volver a meter debajo tierra, ¿no? De donde lo sacamos con los hidrocarburos. Entonces, ¿qué implicaría este pronóstico de los 3 grados hacia el que nos dirigimos? Todos los especialistas apuntan a que efectivamente que la adaptación sería muy traumática. Es decir, no habría muchas personas y muchos países que vivirían estos cambios con situaciones realmente trágicas, ¿no? Y eso generaría además una inestabilidad a nivel global de consecuencias difícilmente inimaginables, ¿no? Porque todo esto además puede llevar acompañados conflictos a nivel social muy importantes, ¿no? De manera que ese escenario es poco deseable y, por desgracia, de momento es el escenario hacia el que nos dirigimos, que está aquí un poco la urgencia, ¿no? Porque lo que tú me decías, al final no puedes, aunque pares en seco las emisiones, el sistema ya está en marcha y hay unas inercias en él. De manera que en el mejor de los casos podríamos quizá estabilizar la temperatura, pero en torno a 2 grados, los 3 que estamos hablando. Pero es que hay escenarios que hablan de 5, 6, 7, incluso algún grado más. Por lo tanto, pues bueno, volvemos a lo que hemos comentado antes. O sea, hay que actuar y hacerlo cuanto antes. Si se puede empezar este año, mejor que el próximo, porque el próximo seguramente que estaremos ya no hablando de 3 grados, sino de 3,5. Pues bueno, vamos a seguir con mucho detenimiento la cumbre de la COP, a ver finalmente qué sale, qué acuerdos, si finalmente, como dices, se fijan objetivos más claros de los que se propusieron en el Acuerdo de París y los países realmente se comprometen a aumentar el ritmo de reducción de sus emisiones. También me gustaría preguntarte, a nivel político, a veces parece que los políticos, las empresas, las corporaciones, los que hay en las esferas alejados de nosotros, puede uno sentirse incluso un poco impotente, ¿no? Frente a algo que es tan urgente. Mucha gente quiere participar, quiere hacer algo, quiere tomar iniciativa y quiere poner su granito de arena. Quería preguntarte qué recomiendas a una persona que quiera también colaborar para reducir el ritmo de producción de emisiones de CO2. Bueno, una de las cosas que últimamente comento más en las charlas en las que hablo de este asunto es que una de las claves está en reducir el consumo, y ahí cada uno podemos hacer nuestra aportación. Digamos que uno de nuestros males ha sido la espiral de consumo de muchas cosas en la que nos hemos metido y de la que es muy difícil salir, porque ya nuestro modo de vida está construido en base a ese consumo, que lo adoptamos como algo ya normal, ¿no? Como algo rutinario, y sin embargo, analizado un poco en su conjunto, pues es fácil llegar a la conclusión de que hay otras alternativas sin necesidad de este mundo consumista en el que vivimos, ¿no? Yo no soy muy partidario, por ejemplo, a lo mejor al final hay que hacerlo, pero de prohibir tajantemente las cosas, ¿no? Ahora se está escuchando mucho, no cojas un avión, ¿no? No vueles en avión, ¿no? Y de hecho hasta Greta pues está de alguna manera simbolizando eso con esos viajes en barco que ha hecho cruzando el Atlántico, ¿no? Bueno, como para llamar la atención, ¿no? Sobre este hecho. Se está también diciendo mucho, pues vamos a cambiar la dieta de manera drástica, no hay que comer carne. Ya nos volvemos todos casi veganos o vegetarianos. Ojo con los plásticos, que es un problema medioambiental en todo el mundo muy grande, ¿no? Pues dejar de consumir o dejar de usar plásticos, ¿no? A ver, esos son cosas tajantes que no se pueden hacer de un día para otro. Lo que yo siempre estoy diciendo es que si haces algo de eso, si tomas un avión para hacer un viaje o si vas a comer a un sitio y tomas un filete, ¿por qué no? Que al menos tengas conciencia de que eso tiene un impacto. O sea, hay que empezar por ahí, a que cada uno tenga conciencia de que cualquier cosa que haga tiene un impacto e incluso saber cuantificar ese impacto. Hoy en día hay muchas páginas con información en Internet, por ejemplo, donde puedes acceder a ese tipo de información, ¿no? Si tú tienes conciencia de eso, probablemente tus hábitos o tu manera de hacer las cosas puede ir cambiando poco a poco, porque eres consciente de que estás generando un problema como individuo y tienes de alguna manera en tu mano el poder modificar eso
y que tu impacto no sea tan grande. Esa es una manera interesante, yo creo, de que cada ciudadano, con independencia de las políticas que finalmente se apliquen, pueda ir actuando de una manera un poco distinta, ¿no? Si al final eso se consigue generalizar, pues eso al final tendrá un reflejo, sin duda, en el impacto en el clima. Y por supuesto que si mucha gente empieza a hacer eso, la sociedad empieza a cambiar. Sería un cambio de abajo a arriba, no al revés, ¿no? Pero bueno, también es importante lo que se decida arriba, ¿no? En estas cumbres. Y por eso, pues, hay tanta expectación, ¿no? Para ver si de una vez, pues, se encuentra una vía o un camino adecuado para, de alguna manera, que ese modo de vida también vaya de arriba a abajo. No seamos solo los ciudadanos los que carguemos con esa responsabilidad. Pues vamos a ver si poco a poco vamos en esa dirección y se consigue ese esfuerzo bidireccional, ¿no? Del individuo a las esferas y de las esferas al individuo para alcanzar estos objetivos que nos estamos proponiendo en materia de cambio climático. Yo creo que hemos conseguido dar una introducción a lo que es la ciencia del cambio climático y hemos visto también una pequeña parte de los retos políticos, pero para los oyentes que quieran saber más, que quieran profundizar en meteorología y en cambio climático, ¿dónde pueden encontrar buenos recursos? Bueno, información hay muchísima. Hoy en día la verdad es que quizás estamos un poco ahogados, ¿no? Rodeados de tanta información. Es más complicado encontrar la información buena, ¿no? En cambio climático, si lo centramos ahí, la referencia, lo hemos hablado antes, son los informes del IPCC. Es verdad que no son documentos fáciles para una persona que no está un poco metida en esa historia, ¿no? Son documentos muchos técnicos, aunque se hacen a veces resúmenes con los principales resultados para entenderlo, pero bueno, no es sencillo, ¿no? Hay libros, claro, yo no podría dar ahora una lista de títulos y libros, pero bueno, hay gente que realmente pues sabe bastante el tema y lo sabe contar, ¿no? Y entonces pues algunos libros pueden resultar interesantes para hacerte una idea en general de cuál es la problemática. También es verdad que el cambio climático ya se ha convertido en un tema que tiene ramificaciones por todos los lados. Cualquier asunto que ahora me plantees lo podemos fácilmente quizá conectar con el cambio climático, ¿no? De manera que la cantidad también de información que hay, pues te puedes imaginar. A nivel de meteorología, hombre, en España, pues la referencia es la Agencia Estatal de Meteorología. Lo mismo, es una institución pública, tiene muchísima información muy válida, pero también en su página web, si queremos acceder a información a través de ella, pues ahí uno se puede perder un poco, ¿no? Porque no es una web amable en el sentido de que inmediatamente accedes o encuentras lo que quieres, pero ahí dentro hay cosas muy valiosas, ¿no? En cuanto a clima, por ejemplo. Sería un par de referencias. Luego estamos gente como yo, que hacemos divulgación de la meteorología o de todo esto, que bueno, pues también están ahí nuestros trabajos para quien quiera consultarlos. Curiosamente, mi primer libro, que lo publiqué en el 2005, estaba dedicado al cambio climático, ¿no? Es decir, que empecé un poco mi labor como escritor de divulgación científica justamente con este tema porque era muy consciente ya hace casi 15 años de que era un tema importante, ¿no? Y de hecho mi próximo libro, que ya lo tengo firmado con una editorial, va a ser también de cambio climático, ¿no? Va a ser un libro más tipo ensayo, con cosas que han salido en esta conversación, reflexiones, el rumbo que puede tomar nuestra sociedad en base un poco a lo que están diciendo los científicos. Estupendo. ¿Y este último libro, qué fecha de salida tiene? No es un libro a corto plazo, porque les comenté a los de la editorial que sería deseable que ya se emitiera el sexto informe del IPCC. Como antes te dije, el sexto informe se va a ir publicando en partes a lo largo de 2021. Yo en 2020 empezaré ya a trabajar en el libro. En el 2021 lo iré puliendo y en cuanto ya empiecen a salir resultados del último informe, los integraré. No va a ser un libro técnico, pero bueno, esa información va a ser muy útil para mí para, digamos, rematar ya el libro, ¿no? Y la idea es publicarlo, si es posible, en la segunda mitad, el segundo semestre de 2021. Estupendo. Y para la gente también interesada por la meteorología, como decías, estaba viendo que tienes unos 6 libros publicados eché un ojo en Casa del Libro, en Amazon, y entre ellos el que mencionabas de Estamos cambiando el clima, de 2005, y el último libro, Conocer la meteorología, Diccionario ilustrado del tiempo y el clima, creo que también ha salido hace poco, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poco sobre él? Sí, salió a finales de octubre y bueno, es un libro en el que he estado trabajando casi 5 años. Ya tenía un poco en mente hace ya bastante el publicar un libro que tiene un formato, una estructura de diccionario, pero es un libro de divulgación.
Es un libro en el que he intentado, quizás su singularidad es que he intentado aunar toda la parte técnica de la meteorología explicada para que cualquier persona interesada lo entienda, es decir, términos técnicos o expresiones, y luego una parte de meteorología más de andar por casa o meteorología popular que también tiene un interés porque hay términos que se están perdiendo, hay términos que, investigando un poco en la propia palabra, nos puede aportar unas curiosidades y cosas históricas sobre su origen, que yo creo que también es enriquecedor. Y, en definitiva, pues yo creo que es un libro que te da una visión bastante general de lo que es a día de hoy la meteorología. Estupendo. Pues ya para terminar, ¿puedes indicar a los oyentes dónde pueden encontrar tu trabajo online y seguirte? Sí, lo más fácil, la principal referencia, yo les recomiendo que visiten mi página web, que es www.divulgameteo.es. Ahí, aparte de haber cosas mías que voy publicando o artículos o cosas que hago en medios, llevo muchos años incorporando muchos contenidos que considero que son interesantes. Antes me preguntabas por referencias del cambio climático, pues hay una sección de cambio climático con muchísimos artículos que previamente he filtrado, por así decirlo, y que creo que tienen una cierta calidad, todos en español, en castellano, y muchas referencias, también una bibliografía muy completa que suelo actualizar de libros de cambio climático. Y al margen de eso, estoy muy presente y activo en redes sociales y particularmente en Twitter. Mi perfil, mi nick es también @divulgameteo, y ahí me podéis encontrar y ver un poco el tipo de labor que desarrollo. Fenomenal. Pues voy a incluir en las notas del programa links a tu web, a Twitter y también al libro. Muchas gracias, José Miguel. Hasta la próxima. Pues muchas gracias a ti y nada, ya estamos ahí en redes en contacto, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido la conversación? A mí me ha encantado hablar con José Miguel. La verdad que tiene un conocimiento muy profundo de la ciencia del cambio climático y os animo a seguir su trabajo a través de su cuenta de Twitter, @divulgameteo. Allí publica cosas realmente fascinantes sobre meteorología y sobre cambio climático. Quiero grabar la próxima entrevista antes de las vacaciones de Navidad, vamos a ver si me da tiempo, pero si queréis estar al día de las novedades, podéis seguir mi perfil en Twitter, @cambio_perpetuo, y allí iré publicando todas las novedades. También, si tenéis cualquier feedback o cualquier comentario, podéis poneros en contacto conmigo directamente. Por último, si os ha gustado el programa, os agradezco un montón vuestro apoyo. Podéis dejar una reseña en la app de iTunes o de iBooks, podéis seguirme en Twitter o podéis compartir el programa con vuestra familia y vuestros amigos. Un saludo y hasta la próxima, que estéis muy bien.